procesos de regulación. Los objetivos es conocer las fuentes de protones y su mecanismo de transporte a través de la membrana, describir los cambios en el pH del leak asociados al aumento del metabolismo y la hipoxia celular, describir los mecanismos que participan en la homeostasis del pH intracelular e interpretar gráficos y sus resultados. Bueno, entonces, la homeostasis, voy a correr esto para acá, perdón. Entonces, la homeostasis del pH intracelular es un aspecto crucial del medio intracelular, independientemente del tipo celular, dado el impacto que tienen los protones sobre muchos procesos celulares, como modificación de la actividad enzimática, activación e inactivación de transportadores y canales de membrana. Por ello es importante conocer los mecanismos que participan de esta homeostasis. Entonces el punto pedía, considerando la célula como sistema y conociendo su metabolismo estudiado en bioquímica, señale en la tabla adjunta las fuentes de protones del leak. Entonces, cuando vamos a la siguiente, a ver, miren que quiero ver si puedo correr más esto. Ahí está, creo que. Bueno, perdón que haga esto, es que quiero tratar de correr lo que más pueda. Bueno, entonces, cuando ustedes vieron esta tabla en la guía, ¿alguno puede decirme cuáles son, uno o dos de las fuentes de protones? ¿Alguno que la pueda marcar o que me pueda indicar? Si me lo puede decir por micrófono, mejor, ¿eh? La glucosa, o sea, la glucólisis. Bien, ¿en qué reacción? En la de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato. Después en la de gliceraldehído. Y en la de gliceraldehído 3-fosfato. Perdón, la de fructosa 6-fosfato. Después Bien. están dos electrones que se utilizan como parte del sustrato, supongo, porque son negativos. Ajá. Y al final la reacción da piruvato, así que serían 2 electrones menos como a la suma total. Bien, entonces, un poco diciendo lo que decían los chicos. Primero, tenemos la obtención de un protón a partir de la reacción o sea, obtener de la glucólisis, o sea, de la reacción de glucólisis a partir de la glucosa, donde obtenemos un protón, ¿sí? Continuando con el proceso de glucólisis, continuamos con la otra reacción que decían los chicos, también obteniendo otro protón. Después tenemos lo que es esta otra reacción, que se lleva a cabo por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, donde obtenemos 2 protones. Y por último, como decían los chicos recién, perdón, no se me marcó. Bueno, acá, como decían recién, al obtener, por la enzima piruvato quinasa, al obtener piruvato se consumen 2 protones, que están acá en negativo. Eso quiere decir que los protones se consumieron. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un protón de acá, otro protón de acá, que se generó, más 2 protones son 4. Pero estos 2 protones que se consumieron, los restan a estos 4, entonces me quedan 2. Cuando nosotros llevamos a cabo lo que sería glucólisis, pero no es glucólisis, sino la destrucción del glucógeno para obtener glucosa, que es glucogenolisis, fíjense que la cantidad de protones que se generan es menor, ¿sí? Es 1 en comparación de glucosa. Entonces, ¿esto qué nos quieren decir para empezar con toda esta guía? Que la glucosa, o sea, que la obtención, la destrucción, la lisis de la molécula de glucosa, lleva a la generación de más protones que la generación de glucosa a partir de glucógeno. Si no se me entiende algo o algo lo digo medio trasladado o no les queda, me interrumpen, me lo dicen, ¿sí? Para pasar al siguiente punto, el punto 2 decía, el valor del pH intracelular, dependiendo del tipo celular y compartimiento de la célula, varía entre 4 en el lisosoma y 7,3 en el núcleo. Mientras que el líquido intracelular tiene un pH que varía entre 7 y 7,35, dependiendo de factores como el impacto al metabolismo. En este sistema celular, las proteínas y fosfatos son los principales tampones, amortiguadores, buffers biológicos intracelulares. Mucho menos importante es el sistema bicarbonato en el leak. Aplicando sus conocimientos de química, la primera pregunta dice, ¿cuál es el pK del sistema ácido carbónico bicarbonato? ¿Alguien lo sabe? 6,1 puede ser. Exactamente. ¿Están todos de acuerdo? Si alguno me puede decir que sí.
Tendría que no, Sí. no sé. Genial, buenísimo. Entonces, como decían los chicos, 6,1. Si ustedes, yo les pregunto, esto fuera un poco de, a ver, esto se los digo yo de manera oral, esto no está escrito en el Power. ¿Conocen alguna ecuación relacionada a todo lo que es pH que tenga este valor en el medio, 6,1? ¿Conocen lo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Sí. Bien, la ecuación de Henderson-Hasselbalch tiene 6,1. ¿Se acuerdan cómo es la fórmula de esa ecuación? Bueno, está constituida por este valor porque justamente fue constituida en base a este sistema amortiguador, ¿sí? Es simplemente un dato, pero para que vayan uniendo todo, porque la fisiología es así, van a ir uniendo cosas de guías y bueno, en este caso van a ver que es uno de los, o sea, es uno de los sistemas de buffer que más importa o que más determina para la regulación del pH, ¿sí? Con respecto al segundo punto, dice, correlacione los valores del pK de los distintos sistemas con la eficiencia del sistema amortiguador a nivel celular y la importancia fisiológica. Entonces nos mostraba estos sistemas buffers y nos mostraba su pK. Entonces, para volver un poco atrás y recordar lo que era el pK, bueno, en este caso capaz ustedes lo tienen más asegurado, más fuerte al término. Yo la realidad es que tuve que volver un poco a todo esto porque hace mucho no lo vi y no me acordaba. Entonces, lo que dice es, la constante de disociación ácida, K, la constante de acidez o constante de ionización ácida, es una medida de la fuerza de un ácido débil, que no se disocia completamente, y el pK es obtenido a partir de este valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que es una medida cuantitativa de la fuerza de un ácido. Cuando yo lo busqué, esto tuve que recurrir, lo busqué en el blanco, me da una definición, por así decir, que era, para un sistema de equilibrio químico a una temperatura determinada, existe una relación numérica constante entre los componentes independientemente de las concentraciones iniciales de la sustancia. Es decir, hay un ácido X que está compuesto por distintas sustancias, que no tienen relación entre una y otra, pero que esas componentes componen a ese ácido. Entonces, ¿qué es lo que decía? Es como una relación entre las concentraciones del ácido disociado y sin disociar. Entonces, para terminar de poder comprender este concepto, la otra definición que encontré fue la siguiente, o que nos termina de explicar cuando un pK es alto o qué quiere decir un pK bajo, es así. En los ácidos fuertes, el pK adquiere mayor valor dado que las concentraciones de sus componentes serán altas, es decir, los componentes al estar los componentes disociados son más que los componentes sin disociar, ¿sí? Entonces, eso hace, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, tal ácido tiene un pK alto, quiere decir que la gran mayoría de su componente está disociado y queda poco componente sin disociar. Por el contrario, si el valor del pK para un ácido es bajo, es decir, lo contrario a lo que venimos hablando, significa que un ácido es débil, es decir, se disocia poco y las concentraciones de lo disociado será poco, en cambio la concentración de lo que está asociado, de lo que no se pudo disociar, es todo la inversa, ¿sí? Entonces, volviendo al punto anterior, el punto anterior decía, correlaciones los valores de pK de los distintos sistemas con la eficiencia del sistema amortiguador y la importancia fisiológica. ¿Quién me puede explicar este punto? Después de lo que expliqué. Si algunos animan. Bueno, lo que quiere decir es así. Este sistema amortiguador tiene un pK más alto en el sistema amortiguador por parte del fosfato, ¿sí? Este sistema amortiguador tiene un pK más alto que este, ¿sí? ¿Qué sucede? Esto indica que tiene la capacidad de disociarse de manera más fácil, ¿para qué?
para, en caso de amortiguar, ¿qué vamos a estar amortiguando? ¿O qué es lo que nosotros venimos hablando de todo esto? Amortiguar protones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos indica este pK de 12,4 a diferencia de este pK de 6,8 o de 1,9? Que este amortiguador tiene la posibilidad de disociarse más fácilmente para ceder los protones o captar los protones. A diferencia de estos dos primeros, que también lo van a poder hacer, pero tienen menor posibilidad de disociarse sus componentes. Espero que haya quedado claro, si no, me interrumpen y me preguntan. Entonces, algo que les quise poner, esto es del libro que les dio Cecilia. Sí. Perdón. No, es que en el chat hicieron una pregunta que dice, ¿a mayor pK es mejor amortiguador? Claro, a mayor pK, exactamente, a mayor pK, ese ácido tiene la posibilidad de disociarse ¿para qué? Para aceptar componentes. En este caso, ¿qué componente? Protones sería. Mientras tenga... Sí. ¿El pK no es mejor cuando está más cercano al pH fisiológico? Porque ahí vamos a tener como un 50% de protonado y un 50% de desprotonado. O sea que el mejor sería 6,8. Porque sí, obvio. No, yo no hablo a ver, capaz me expresé mal yo. Yo no hablo de mejor funcionamiento en la célula, sino hablo de el buffer como capacidad de aceptar o de donar, ¿sí? No hablo en funcionamiento de la célula y eso. Ahora estoy hablando del buffer solo. Ahora, con los puntos siguientes, sí vamos a poner al buffer en funcionamiento en la célula. El tema es así, volviendo, ¿para qué? Voy a correrme estos cartelitos para atrás, así lo pueden ver. Yo no hablo que este sea mejor a pH fisiológico, no, sino que hablo que en comparación de estos, va a tener una mayor posibilidad de disociarse, sus componentes se van a poder disociar de manera más efectiva para donar protones en caso de, por ejemplo, cuando hablamos de una situación de alcalosis, o para aceptar protones cuando estamos en una acidosis, ¿sí? Perfecto. Pero eso no quiere decir que en un pH fisiológico sea el que mejor funciona de los tres. No, esto lo hablaba como sus componentes tienen la capacidad de desunirse o unirse más rápido. Eso solo. Capaz que este buffer se puede desunir más rápido y es más eficiente que estos dos, ¿sí? Eso simplemente es. Pero es un poco capaz, acá lo que se intenta es retomar un poco el concepto del pKa y cuál era la funcionalidad, por qué nos importaba a nosotros saberlo, ¿sí? Más que todo eso, porque se pregunta. Entonces, espero que haya quedado claro, si no, nuevamente me interrumpen, no hay drama. Entonces, Cecilia, en el capítulo que recomendó para leer para esta guía, empezó nos mandó un capítulo para leer y en una parte del capítulo, no sé si lo leyeron, hay una parte que está este dibujo de estas células, donde se evidencia la misma célula expuesta a la acidosis metabólica y expuesta a la alcalosis metabólica, dos situaciones totalmente contrapuestas. Entonces, para hacerlo rápido, esto es como un poco para que empiecen a ver el funcionamiento normal de los buffers. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entrar a ver cómo funciona la célula, pero en ejercicio intenso. Entonces, antes de pasar a todo eso, quiero cerrar, por así decir, esta parte. Entonces, nosotros tenemos una célula, ¿sí? Se le coloca o se le introduce una inyección de ácido clorhídrico. Ante la colocación del ácido clorhídrico, aumenta la concentración de protones intracelular. ¿Esto qué hace? Hace que el pH intracelular disminuya, favoreciendo lo que es el desarrollo de una acidosis metabólica intracelular, ¿sí? Por un lado, estos protones, ¿qué van a hacer? Van a inhibir a este contratransportador de clorobicarbonato. ¿Para qué? Para que el bicarbonato, que es una base, se quede en el interior de la célula y contrarreste la acidosis generada por los protones. Por otro lado, los protones, ¿qué van a hacer? Van a favorecer o van a permitir que estos transportadores, por un lado este cotransportador de sodio bicarbonato y este contratransportador de sodio protón, se mantengan activos. ¿Para qué?
Para que por un lado el sodio que ingresa junto al bicarbonato ingresen y el bicarbonato junto a la anhidrasa carbónica tenga el mismo efecto que este bicarbonato. Ayudar a que no se lleve tan a cabo la acidez o neutralizar un poco más el pH. Y por otro lado, todos los protones que están concentrándose van a tratar de salir por este contratransporte. Si pasamos a la situación contraria, al hacer una inyección, por así decir, de bases, como es el hidróxido de potasio, ¿qué sucede? Al colocarse, fíjense que por un lado se favorece, a diferencia del otro, quiero correr esto para que puedan verlo, perdón. Fíjense que el hidróxido favorece este contratransportador, es decir, hace lo inverso a esto, favoreciendo este contratransportador. ¿Para qué? Porque justamente acá hay un aumento del pH, es decir, se desarrolla una alcalosis intracelular. Entonces los buffers, ¿qué empiezan a hacer los transportadores? Empiezan a sacar el bicarbonato para favorecer que ese pH no aumente tanto. Y por otro lado, inhiben el cotransportador que permite el ingreso de bicarbonato, justamente por lo mismo, para evitar de que no aumente aún más la alcalosis o no aumente aún más el pH, e inhiben la salida del protón. ¿Para qué? Para que el protón se mantenga dentro y favorezca o neutralice, ayude a neutralizar el pH intracelular. Esto es un poco la explicación de lo que sucede normalmente en una célula, ¿sí? En una célula común y corriente. Estos son algunos ejemplos de canales. Antes de pasar al siguiente punto, lo que sí les quiero recomendar es que parece una pavada, pero tengan en cuenta estos mecanismos porque son cosas que se aprenden en el primer parcial y se preguntan siempre. Siempre es de acá hasta el cuarto parcial. Y son mecanismos que ustedes tienen que saberlos, ¿sí? Porque se los pueden preguntar, se los digo porque yo, mis compañeros lo vemos en los finales y es algo que por lo general en el parcial se pregunta, para que lo tengan en cuenta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. En la diapositiva anterior. Sí. En el caso de la alcalosis metabólica, sí. Que el ácido lo que dice ahí es que inhibe la salida de protones. Ajá. ¿Pero no tendría que favorecer la salida? No, porque justamente, ¿qué es lo que sucede? Vos acá, vos pensás que el hidróxido es una base. La base lo que hace es favorecer el aumento del pH intracelular. Cuando hablamos de un aumento es que empieza a aumentar de 5, 6, 7, 8. ¿Eso qué implica? Que en el interior de la célula, en vez de haber un pH neutro, vamos a tener un pH alcalino. Entonces, para nosotros me refiero para que la célula evite llegar o seguir favoreciendo el desarrollo de ese pH alcalino, ¿qué es lo que hace? Retiene los protones en el interior de la célula para compensar el exceso de bases que tiene en su interior. Entonces, por un lado, ¿qué hace? Trata de sacar, fíjate que el dióxido de carbono ingresa y junto con la anhidrasa carbónica, por acción de la anhidrasa carbónica, se une ese hidróxido para formar bicarbonato y todo ese hidróxido que entró, tratar de expulsarlo a través de este contratransportador para favorecer que ese pH alcalino empiece a disminuir. No me refiero a disminuir que pase a la acidez, porque a ver, ustedes tienen que saber algo, que esto es uno de los términos que se habló, creo que en la primera guía con Paco, no recuerdo muy bien. El pH es un parámetro estrecho, decimos. Un parámetro estrecho, ¿qué quiere decir? Que tiene una poca variación. Ustedes recuerden que el pH fisiológico es 735-745. Cuando un paciente ya tiene un pH de 725 y ya tiene alguna modificación, ya empieza a tener consecuencias, por así decir. Entonces, las células me refiero con sus efectores y sus sensores, son muy sensibles y tratan de, antes cambios del pH de la sangre o pH intracelular, tratan de poner todos los mecanismos en marcha para evitar que se produzcan grandes cambios justamente por las consecuencias que puede traer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Volviendo un poco a tu pregunta. Trata de sacar las bases y por otro lado trata de retener el protón. ¿Para qué? Para que el protón contrarreste
a ese pH alcalino y tiende a disminuirlo un poco más, llevándolo o tratando de llevándolo hacia la neutralidad, ¿sí? Hacia un pH un poco más común, no hacia la acidez, sino hacia un pH más común. Es simplemente eso. Gracias. No, por favor. Bueno, el tercer punto, ya acá es donde empezamos a ver el funcionamiento de estos buffers, pero en una situación especial. Dice, si la célula en estudio es una fibra muscular, el metabolismo se modifica si el músculo es partícipe de una actividad física aumentada. Tengan en cuenta eso, porque es muy importante. Para conocer el impacto de dicho cambio metabólico a nivel del LIC, analice el siguiente gráfico y escribe una conclusión a partir de sus conocimientos del metabolismo celular. La línea marcada más gruesa en eje del tiempo es momento de ejercicio previo. Entonces, nosotros, espero que ahí vean todos, yo trato de correr todo lo que más puedo para que... No bueno, se ven igual los cartelitos, ¿eh? Ah, bueno, listo, me quedo tranqui. Gracias. Bueno, alguien... Uy, ahí está. ¿Alguien me puede decir un poco, analizar estos gráficos? Lo puede hacer entre uno, varios, como quieran. Pero alguien que me... Yo porque capaz yo ya sé la respuesta, pero está bueno que ustedes puedan analizarlo según lo que saben, lo que leyeron. ¿Nadie? Lo que se puede ver es que en el músculo, a medida que aumenta el tiempo, en un determinado tiempo, hay un pico tanto de protones como de lactato por el mismo metabolismo que realiza ese músculo en actividad física. Y después, en un determinado tiempo, ya las concentraciones empiezan a disminuir. Bien, bien. ¿Y eso sabés por qué puede ser? ¿A qué lo atribuís? ¿Por qué qué relación puede tener uno y otro? Puede ser Belén o cualquiera, ¿eh? Y acá nadie se equivoca. Acá todo se puede pensar, todo puede ser posible. Es fisiología y la fisiología no tiene errores. Todo puede pasar. La pregunta, ¿cómo fue? Se puede deber a que hay mayor, o sea, hay una actividad física intensa, entonces hay mayor concentración de lactato y de protones. Y eso se debe igualmente a que tienen un transportador común y bueno, eso. Bien, va por ahí. No sé quién preguntó cuál era la pregunta. Si no es que hay una pregunta, sino que la idea es analizar los dos gráficos, primero cada uno por separado y después en conjunto y ver si hay alguna relación entre el lactato y los protones, porque si miran bien, fíjense que las curvas que se grafican son muy similares, ¿sí? Fíjense que la línea, tanto del lactato como del protón, desde que inicia hasta que finaliza el ejercicio, fíjense que es muy similar, y luego cuando decaen las dos son bastante similares. Entonces, capaz alguno me puede explicar por qué eso. ¿Podría ser por el ciclo de Cori? A medida que se genera el lactato, se va produciendo la glucólisis y va generando protones. Bien, bien, podría ser. ¿Están de acuerdo con ella? Julieta, ¿no? Sí, igual creo que puede ser cuando pasa la reacción que pasa de piruvato a lactato, si no me acuerdo bien. Creo que era la lactato deshidrogenasa, ¿puede ser? Muy bien. Sí, todo, como le digo, todo es posible, o sea, no hay nada que tiren, o sea, la realidad es que la ruta metabólica o el camino metabólico, como lo quieran decir, todo es posible. Entonces, todo, como lo están diciendo, perfecto. ¿Qué vas a decir, Candela? Porque lo que se forma es ácido láctico y se disocia y ahí tenemos el lactato y el protón. Eso sería la relación. Algo así. Ahora, yo les pregunto, yo para saber, esto es mi opinión personal, no, mi pregunta personal hacia ustedes. ¿Ustedes creen que el lactato es el productor de la acidosis en el caso de un ejercicio intenso o es una consecuencia de la acidosis? Por ahí es como una consecuencia, pero también contribuye a esa acidosis. Ajá.
¿Quién habló? Perdón, la otra persona que habló porque no la tengo acá. Yo había hablado, pero no, iba a decir lo mismo también. De que puede ser también que por el ejercicio intenso también se produzca mucho lactato como una forma de, de oxidar las coenzimas y así poder generando más energía. Muy bien, muy bien. Bueno, la realidad es que va por ahí todo lo que plantearon está perfecto. Yo realmente, no voy a negar, me costó hacer mucho este práctico. Hacía mucho no hacía un práctico de fisio y la verdad que cuando lo pude entender fue como un boom para mi cabeza, pero sí, es por ahí el tema, ahora lo vamos a ver todo. Pero simplemente esto que les quería decir, está perfecto, la interpretación que pudieron hacer del gráfico. Un detalle, un consejo, esto fuera de la actividad, es siempre que analicen un gráfico, esto se los digo porque Cecilia y Celina son muy insistentes con esto, y para que ustedes lo puedan saber, cuando hagan un análisis de un gráfico, siempre empiecen explicando qué tipo de gráfico es, que en este caso es un eje de coordenadas, explicando qué variable hay en el eje Y, que es la variable dependiente, y qué variable hay en el eje X, que es la variable independiente. Y dichas variables en qué unidades están expresas, ¿sí? Y luego explican más o menos, traten ustedes primero de interpretar qué es lo que sucede y después tratan de explicarlo. Les digo porque son detalles que suman al momento de explicar un gráfico. Entonces, dice, algunos autores aportan una visión posiblemente distinta a tu conclusión. Cada vez que se rompe un ATP, ADP y fosfato, un protón es liberado. Por ello, los protones no provienen solo del ácido láctico en la contracción intensa. Cuando la demanda de ATP de la contracción muscular es satisfecha por la respiración mitocondrial, no hay ninguna acumulación de protones en la célula, ya que los protones generados son usados por la mitocondria para la fosforilación oxidativa y mantener el gradiente de protones en el espacio intermembrana, y no hay producción de ácido láctico. Ahora, cuando la intensidad del ejercicio se incrementa, que es la situación que nosotros tenemos en nuestro práctico, y hay una mayor regeneración de ATP por parte de la glucólisis y el sistema fosfágeno, fuentes no mitocondriales, por encima de la cadena respiratoria que no utiliza los protones, aumentan tanto los protones provenientes de la ruptura del ATP como la producción del ácido láctico. ¿Está de acuerdo con esta hipótesis? ¿Alguno que me pueda decir algo con respecto a eso? ¿Algo distinto? ¿Que quiera agregar algo? ¿Que quiera decirme no, yo no estoy de acuerdo? ¿O que me diga si yo estoy de acuerdo y por qué? ¿Algo? Es que en el ejercicio muy prolongado hay una falta de oxígeno, lo cual inhibe una gran parte de la respiración celular, entonces la célula empieza a producir ATP, se queda con el ATP que produce solamente en la glucólisis, y si no hay oxígeno, en la primera parte de la glucólisis se genera lactato. Muy bien. ¿Alguien está de acuerdo con el compañero o está en desacuerdo o quiere agregar algo? Yo tenía entendido que en el ejercicio intenso se necesita energía más rápido, pero la tasa de oxígeno es menor y entonces se queman carbohidratos para producir energía rápida. Bien. Bueno, ahora es a donde vamos a pasar a la parte engorrosa. Ahora es donde vamos a pasar a la parte, no sé si difícil, pero donde puede que tomen más apuntes, como puede que capaz les parezca más aburrido. Cualquier duda me pregunta. ¿Por qué? Porque antes de, bueno, primero, quiero recordarles esto. Esto que les explico es un poco para recordar un poco el lactato, seguramente como les dije hoy lo tienen un poco más fresco que yo seguro. Ustedes recuerden que esto que hablaban un poco ustedes, cuando se produce el lactato es una de las fuentes para producir glucólisis a partir del proceso de lo que llamamos o conocemos como gluconeogénesis, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que sucede? En el ejercicio, en el músculo, precisamente, se lleva a cabo la glucólisis, ¿sí? La glucólisis se convierte de glucosa a piruvato y de piruvato pasa al lactato. El lactato atraviesa todos los epitelios, las barreras, llega a sangre y es transportado hacia lo que es el hígado. En el hígado sufre el proceso de metabolización a piruvato y de piruvato pasamos a la glucosa a partir del proceso, como decíamos recién, de gluconeogénesis. ¿Por qué debe pasar esto? O sea, ¿por qué el lactato debe sí o sí reconvertirse a piruvato?
Porque el lactato como sí solo es como un metabolito muerto, ¿sí? Que necesita ser metabolizado para sacar algún provecho de él. Porque si no, no es beneficioso para nuestro organismo. Es por ello que sí o sí debe ser reconvertido o metabolizado a piruvato para poder sacarle algún provecho fruto. Todo ello, ¿cómo se lleva a cabo? Por la reacción que está a cabo, o sea, que es llevada a cabo por la enzima lactato deshidrogenasa. Entonces, nosotros normalmente, ¿qué es lo que vemos? El piruvato pasa a lactato a partir de la lactato deshidrogenasa. Para eso, ¿qué vemos? Que el NADH más, yo le digo NADH más H, pero es el NAD protón más protón. ¿Qué hace? Cede sus protones, ¿sí? Para que el piruvato se convierta en lactato. Es decir, y acá empieza todo el sistema y todo a mezclarse. Entonces, si necesitan frenarme, por favor, frenenme. Cuando se empiezan a generar protones, el NAD solo, es un buffer, ¿sí? Entonces nosotros lo necesitamos siempre como buffer, es decir, lo necesitamos siempre así, en este estado, para que esté disponible para captar protones. Cuando capta protones, como es esta situación, ¿qué hace? Se los da al lactato a partir de la lactato deshidrogenasa. Entonces, el piruvato se convierte en lactato. ¿Con qué motivo o con qué fin? Con el fin de extraer los protones del NAD para el NAD quedar libre y actuar como buffer, ¿sí? Lo inverso sucede cuando nosotros queremos metabolizar el lactato del piruvato. Esta reacción, como decíamos recién, se produce en hígado. Cuando el lactato pasa a piruvato, ¿qué sucede? El lactato libera esos dos protones al medio, se los da al buffer NAD, o como le quieran decir, amortiguador, es lo mismo. Este los capta y el lactato inmediatamente pasa a piruvato, ¿sí? Entonces, para esto se los di un poco a forma de recordar e ir haciendo la conexión entre fisio y bioquímica, ¿sí? Entonces, lo que nosotros conocemos del paso del lactato al piruvato es lo que se conoce como ciclo de Cori. Y luego, lo que es el pasaje del piruvato a la glucosa es gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, tenemos este gráfico que dice, ahora analiza el siguiente gráfico que representa la remoción de protones y lactato desde un músculo esquelético en contracción y complete su conclusión. Fíjense, como les decía recién, fíjense es un eje de coordenadas, tenemos en el eje Y lo que es la liberación en milimol por minuto, y en el eje Y tenemos el tiempo en minutos. La curva negra representa los protones liberados en tiempo, y la curva gris representa el lactato liberado en el tiempo. Fíjense que a los 12 minutos la liberación de protones llegó a aproximadamente 40 milimol por minuto, mientras que a los 12 minutos el lactato llegó a 20 milimol por minuto, ¿sí? ¿Alguien me puede explicar esta relación? ¿O por qué sucede esto? ¿Puede tener que ver con que en la reacción de lactato a piruvato se utilizan dos protones, creo que era? ¿O se convierte en dos NADH? Sí. No sé si se utilizan más protones, digamos, para... Es que sí, o sea, nosotros hablamos hoy en día, a ver, nosotros al momento de estar acá en la clase hablamos del lactato como si fuera una molécula única en todo el cuerpo, pero el lactato no es algo que se pueda cuantificar. Entonces, capaz que de una molécula hablamos de dos protones que se liberan, pero si multiplicamos la cantidad de lactato, dupliquen la cantidad de protones, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver un poco la relación, por eso es que también les mostraba recién lo del lactato, ¿sí? Pero es más o menos lo que decía Sofía. Entonces, todo esto que les voy a explicar, perdonen, ya de antemano les digo, todo lo que les puse ahora está por escrito, no me gustan a mí los pagos por escrito porque los considero un poco aburridos, pero no sabía cómo explicarlos con gráficos, entonces capaz se los puse por escrito por si querían anotarlo, y capaz que si lo leen les queda mejor, no sé, yo se los puse por escrito, me parecía mejor. Alguien me está diciendo si se puede volver a explicar, explicar qué cosa, para saber, si alguien me lo puede decir.
No sé quién me dijo. ¿Si puedo hablar al grupo? El gráfico de ahora quiere que vuelvan a explicar. Ah, bien. Perdón, es que no estoy viendo el chat, porque si no es un lío, se me pone el chat y se me pone la pantalla. El tema es así, volviendo un poco atrás, voy a volver atrás para que... Nosotros recién vimos que normalmente en un ejercicio intenso, que es la situación que venimos hablando, vemos que el piruvato, por la acción de la lactato deshidrogenasa, se convierte a lactato, ¿sí? Ahora vamos a explicar, ahora voy igual a explicar un poco más en profundo todo esto, por qué el piruvato se convierte a lactato. Pero uno de los motivos por los cuales se convierte es por esto, ¿verdad? Por justamente el NAD y el NADH. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense la estructura química del piruvato y fíjense la estructura química del lactato. El lactato lo que hace es, va a actuar como un amortiguador. ¿De quién? Del NADH. Al recibir los protones de este mismo, es decir, fíjense que el NADH acá presenta un protón y otro más, es decir, 2 protones, ¿sí? Entonces, la lactato deshidrogenasa es la enzima que ¿qué va a hacer? ¿O qué va a hacer de qué se le va a encargar? Va a captar esos 2 protones y se los va a dar al lactato, se los va a dar al piruvato, para que éste los capte y se cambie su conformación química a lactato. Fíjense que su conformación química forma un enlace de oxígeno con hidrógeno, con protón, y carbón con protón. Y eso es por la unión con estos 2 protones que aceptó del NADH. Cuando el lactato, que antes era piruvato, cuando el lactato acepta estos protones, el NAD queda libre, ¿sí? Entonces, expliqué todo esto para que ahora se entienda esto que voy a explicar acá. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros, por X motivo, que vamos a ver ahora más adelante, cuando nosotros cuando nosotros necesitamos extraer energía, extraer protones o lo que sea del lactato, ¿qué hace nuevamente la lactato deshidrogenasa? Saca del lactato estos protones para que el lactato cambie su conformación química y vuelva a piruvato, ¿sí? Entonces, esos 2 protones son cedidos nuevamente al NAD para conformar el NADH más H. Yo le digo H, pero es protones, chicos. Entonces, volviendo a esto. Una de las chicas, no sé si era Sofía, me parece, había dicho que esto, ¿qué es lo que sucede? Nosotros acá lo que estamos viendo es así. Es la liberación de protones y la liberación de lactato en el tiempo. ¿Pero en el tiempo en qué? Es en el tiempo en el ejercicio, ¿sí? En un ejercicio intenso. Fíjense que acá dice, remoción de protones y lactato desde un músculo esquelético en contracción. ¿Cuándo es en contracción? En un ejercicio. Entonces, viendo esto, el gráfico que yo les mostré recién de la reacción, ¿qué es lo que se puede ver o qué es lo que se puede pensar, que es lo que decía Sofía? De una molécula se liberan 2 protones. ¿Qué pasa? Nosotros el lactato no lo podemos contabilizar, pero imagínense si tenemos 10 moléculas de lactato, vamos a tener el doble de protones liberados por cada molécula. Entonces, eso es lo que explica que, fíjense, empieza el ejercicio, ¿sí? El ejercicio intenso, no un ejercicio donde tenemos oxígeno y tenemos todas las condiciones dadas para hacer el ejercicio perfecto, sino que ya empieza un ejercicio intenso. Y ese ejercicio intenso se va incrementando a medida que pasa el tiempo, fíjense, y a medida que pasa el tiempo empieza a aumentar la liberación de lactato, ¿sí? Pero con ello empieza el incremento de la liberación de protones. Supongamos que esto finaliza acá porque justo el gráfico finaliza ahí. No digo que llevemos 12 minutos de entrenamiento. No sé, supongamos que es la mitad del entrenamiento. Yo lo que quiero que vean es que fíjense que a los 12 minutos la cantidad de lactato es de 20, mientras que a los 2 minutos, es decir, al mismo tiempo, la cantidad de protones es de 40, es decir, la cantidad de protones duplica la cantidad de lactato. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Que
en este caso que hablamos de una contracción en un músculo esquelético en un ejercicio intenso, ese lactato está siendo utilizado para remover los protones y la cantidad que libera por 2. Entonces eso se podría interpretar como que contribuye a una acidez, pero no es tan así, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Sí, claro, porque no es que después esos protones de alguna manera se van a excretar, ¿no? Para eso se usa. Exactamente. Ahora mismo vamos a pasar a todo eso. Yo lo que vi en un apunte que encontré por ahí buscando entre tantas páginas, ay, paren que quiero correr esto si pueden ver bien, es lo siguiente. La producción de lactato, acá voy a tratar de ir despacio para que puedan entender, por favor, repito, no estoy viendo el chat, pero si pueden, párenme si tienen alguna duda o lo que sea. La producción de lactato se incrementa bajo estas condiciones celulares para prevenir la acumulación de piruvato y aportar el NAD que venimos hablando, ¿sí? Necesario para la fase 2 de la glucólisis. Recuerden que en la glucólisis, que ahora vamos a repasarla en un ratito, necesitamos el NAD para que después se pueda captar los protones y convertirse nuevamente en NADH más, o sea, NAD protón más protón. Así, con el incremento de la producción de lactato, coincide con la acidosis celular, que es la que induce la acidosis metabólica. Si el músculo no produjera lactato, la acidosis y la fatiga muscular ocurrirían más rápido y el rendimiento durante el ejercicio sería perjudicado en forma severa. Entonces, toda esta reacción que veíamos recién, que es llevada a cabo por la lactato deshidrogenasa, produce NAD citosólico, apoyando así la demanda de este mismo sustrato, ¿sí? Y esto mantiene mejor el potencial redox citosólico, NADH, lo cual apoya el flujo continuo de sustrato a través de la fase 2 de la glucólisis, y de este modo permite continuar con la regeneración de ATP a partir de la glucólisis. Entonces, antes de seguir leyendo, ¿qué quiere decir? Que la producción de lactato tiene dos funciones. Por un lado es evitar la acumulación del piruvato y por otro lado aportar NAD, no NADH, sino NAD, ¿para qué? Para que este sea utilizado en el proceso de glucólisis, que tiene como objetivo generar ATP, ¿sí? Otra función importante de la reacción de la lactato deshidrogenasa es que por cada molécula de piruvato catalizada a lactato y NAD hay un protón consumido, lo que hace que esta reacción funcione como un amortiguador o buffer en contra de la acumulación de celular de protones. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que este lactato que se va a producir del piruvato no solamente va a evitar, por un lado, la acumulación de piruvato, va a generar un NAD para que esté disponible para la glucólisis, sino que va a aceptar un protón. ¿Eso qué quiere decir? Que va a actuar como buffer cuando hay una acidosis metabólica en el intracelular. Entonces va a actuar como buffer para ayudar a regular esa acidosis, ¿sí? Para continuar, ¿qué es lo que sucede? La remoción del fosfato terminal, esto parece muy químico, pero una vez que volvemos a la glucólisis y todo eso, ahí se empieza como a entender un poco más. La remoción del fosfato terminal del ATP para formar ADP y la liberación concomitante de energía y fosfato requiere la participación de agua como sustrato adicional. El fosfato, producido en la reacción de la ATPasa, tiene el potencial para amortiguar el protón libre que es liberado. Consecuentemente, a medida que el fosfato se incrementa durante el ejercicio intenso, la capacidad amortiguadora de los protones por parte del fosfato es cuantificada por el grado de acumulación de fosfato, cuando el pH celular cae debajo de 6,8. Esto parece todo un cuento enrollado, pero lo que quiere decir es que a medida que se van produciendo más protones por parte de esta ruptura de molécula de ATP, esos fosfatos, o sea, ustedes sepan que, ahora igual se los voy a mostrar para que lo recuerden, cuando el ATP se hidroliza, se forma el ATP y libera, como les dije recién, protón. Entonces, y una molécula de fosfato. Esa molécula de fosfato empieza a captar esos protones de forma amortiguadora. ¿Qué es lo que sucede? Cuando por algún motivo empieza a ser más la liberación de protones que de fosfato,
y los fosfatos no llegan a como amortiguar todos esos protones, el pH celular empieza a disminuir. No que directamente se va a hacer ácido, pero empieza a disminuir. Ustedes fíjense que el pH celular empieza a caer por debajo de 6,8, ¿sí? Entonces, eso hace que la capacidad amortiguadora de estos, del fosfato, empieza a decaer. Es decir, su capacidad de captar esos protones empieza a caer. Entonces, esto se los remarqué con este círculo porque me pareció importante, como para entender un poco todo este concepto. Dice, por lo tanto, un incremento, es decir, un aumento en la concentración citosólica de protones, debe también coincidir con una disminución en el potencial redox citosólico, el cual desplaza el equilibrio de la lactato deshidrogenasa hacia la producción de lactato. ¿Qué nos quiere decir esto? A medida que aumenta la concentración de protones, ¿qué quiere decir? Disminuye el pH intracelular, se torna más ácido, la lactato deshidrogenasa va a tender a formar más lactato. ¿Para qué? Para, como les decía recién, el lactato, que las funciones que les mencioné recién, produzca más NAD para que luego esté disponible para captar más protones, evite la acumulación de piruvato y más. Entonces, la formación de lactato y el flujo desde los músculos que trabajan es más una consecuencia de la acidosis que una causa de la misma. Espero que esto se esté entendiendo. A mí me llegó su tiempo tratar de comprenderlo, no les voy a mentir. Así que cualquier duda me frenan, me dicen. La causa de la acidosis metabólica no es meramente la liberación de protones, sino un desequilibrio, esto que venimos hablando un poco, sino un desequilibrio entre la tasa de la liberación de los mismos, o la tasa de producción de los mismos, y la tasa de amortiguamiento y remoción de estos. La liberación de protones, entonces, ocurre a partir de la glucólisis y la hidrólisis de ATP. Sin embargo, no hay una disminución inmediata en el pH celular. ¿Por qué? Porque todos estos buffers y amortiguadores que tenemos actúan de manera rápida y eficiente como para que esa célula no entre en acidez, porque si no, ante un ejercicio intenso o ante la mínima corrida que tenemos, ya todas nuestras células estarían fallando y tendrían problemas, ¿sí? Entonces, por suerte contamos con un mecanismo, o la célula cuenta con procesos de regulación que le permiten actuar de manera rápida y eficiente para captar todos esos protones y actuar con los mecanismos necesarios para evitar conducir a una acidez. Entonces, el sistema de amortiguamiento intracelular, el cual incluye aminoácidos, proteínas, fosfato, bicarbonato, hidrólisis de fosfocreatina, producción de lactato, recoge o consume estos protones para proteger la célula contra la acumulación intracelular de los protones. Estos son también removidos del citosol. Esto es importante que lo sepan porque son todos intercambiadores que se preguntan. Son removidos del citosol por el transporte mitocondrial. Transporte a través del sarcolema, como se importa el lactato-protón, intercambiadores de sodio-protón, y un intercambiador dependiente de bicarbonato, bicarbonato-cloro, que algunos ya los vimos y ahora otros los vamos a volver a ver en un ratito. ¿Sí? Esto es un poco la reacción, se los volví a poner porque a mí realmente me ayudó mucho a terminar de comprender todo. Es la reacción que venimos hablando. Entonces, ¿qué es lo que ahora vamos un poco más enfocándonos más hasta este punto para ir después al cuarto y quinto punto? Sin embargo, cuando la tasa de producción de protones excede la tasa o la capacidad de la célula y de sus amortiguadores para amortiguar o remover a estos del músculo esquelético, se origina o se desencadena lo que es la acidosis metabólica. Es importante señalar que la producción de lactato actúa como un sistema amortiguador, consumiendo protones y como removedor de los mismos, transportando protones a través del sarcolema para proteger a la célula contra la acidosis, ¿sí? Entonces, acá vemos un poco lo que es la reacción de la glucólisis. Acuérdense, bueno, acá les marco dónde son las dos, ahí está. Dónde son las dos reacciones donde el ATP se hidroliza para formar ADP y liberar un protón. Fíjense acá abajo se los puse. Fíjense que el ATP se hidroliza ADP y libera un protón. Entonces ya acá tenemos un protón y otro protón más, que lo vimos también un poco al principio. Y fíjense que acá es donde tenemos el NAD que nosotros necesitamos generar a partir del lactato para que esté disponible para que capte el protón que proviene de esta reacción, ¿sí? Bueno, antes de pasar al cuarto punto, el tercero es bastante complejo porque tiene toda esta explicación. ¿Quedó claro?
Si pueden decirme por audio, mejor. Bueno, creo que sí. Entonces. Genial, buenísimo. Sí, se reentendió. Buenísimo, me alegro. Bueno, pasando al cuarto punto, ya no queda mucho, les prometo, pero es que me gusta que les quede, cosa que cualquier duda me puedan decir. El cuarto punto dice, la célula muscular como sistema presenta proteínas de membrana que participan como sensores y efectores del control del pH intracelular. En algunas células los mismos transportadores o la anhidrasa carbónica funcionan como sensores, ya que cambios en la concentración de protones inmediatamente modifican su actividad sensor-efector. Se muestran dos modelos de fibra muscular. Analícelos y construye una secuencia de enunciados que reproduzcan los cambios en el pH del líquido intracelular de la fibra muscular en ejercicio, que es la situación que venimos trabajando, y la activación de los mecanismos de control. Entonces, el punto mostraba estos gráficos y decía, en la fibra muscular en ejercicio, el sistema en funcionamiento se aproxima al modelo adjunto, de más simple a más complejo, es decir, de más simple a más complejo. ¿Quién me quiere? Cualquiera, son 103, así que cualquiera de los 103 puede hablar. ¿Quién quiere hablar, explicar, decirme algo? Lo que sea. Primero, si puede empezar por este, que es el más básico, para después ir a este, mejor. Bueno, el tema es así. Esto es una célula muscular, ¿sí? Entonces, a simple vista, nosotros lo que tenemos es un protón que se une con el bicarbonato y por acción de la anhidrasa carbónica forma agua y dióxido de carbono, ¿sí? Acá tenemos estos tres transportadores que son los que acabamos de hablar, que son el NHE, que es contratransportador de sodio-protón, el NBC, que es cotransportador de bicarbonato y sodio, y el MST4, o MST, no importa, que es un cotransportador de lactato-protón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice abajo? El pK del ácido láctico, que es el que venimos hablando, es 3,86. A un pH fisiológico, este se encuentra completamente disociado en lactato y protones. Es como está acá graficado. El mecanismo de transporte a través de la membrana del lactato es un transportador de monocarboxilatos, el MST. Transporte facilitado de una molécula de lactato, que puede ser también acetato, piruvato y butirato, y un protón. Y su actividad está influenciada por el pH intracelular en forma inversamente proporcional, llegando a invertirse. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que disminuye el pH intracelular, es decir, a medida que el pH se vuelve más, el medio intracelular se vuelve más ácido, este aumenta su actividad. ¿Para qué? Para sacar todos esos protones y el lactato de la célula. Por el contrario, si estamos en un medio básico o en un pH intracelular alcalino, va a suceder todo lo contrario. Ese mecanismo, ese transportador, va a tender a captar los protones y el lactato para favorecer no la acidez, pero sí neutralizar el pH, que es lo que venimos hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vamos, voy a tratar de correr esto para acá. Entonces, si vamos a este gráfico, en este gráfico, ¿qué podemos ver? Fíjense, tenemos el intersticio con un pH de 7,36-38, el sarco, la membrana y el sarcolerma. Y esto es un músculo esquelético, una célula del músculo esquelético. Entonces, fíjense que normalmente ingresa la glucosa por el transportador de glucosa, el GLUT, sufre el proceso de glucólisis, la fase 1, fase 2, se hidroliza el ATP, como venimos viendo, el NAD capta el protón y se transforma en NAD más protón, y tenemos la conformación del piruvato, ¿sí? El piruvato y algunos protones, que es lo que venimos viendo desde el punto 1, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede normalmente? Normalmente me refiero, la persona sale a correr, hace un ejercicio, lleva todo esto acá. Y nosotros tenemos acá el aceptor final de electrones, que nosotros, si recordamos de biología y bioquímica, el aceptor final de electrones es el oxígeno.
Entonces, ante la presencia de oxígeno, el piruvato decide o toma lo que es el camino del ciclo de Krebs para finalizar en la cadena final de electrones, o sea, finalizar en el aceptor de electrones y generar, o sea, ATP y todo eso, ¿sí? Por el contrario, cuando tenemos una situación, ahora vamos a ver, cuando tenemos una situación X que nos produce que no haya oxígeno, el piruvato, como hablábamos recién, se convierte en lactato, ¿sí? Y todos esos protones empiezan a quedar libres, que es lo que venimos un poco hablando. Entonces, ahí actúa el transportador, el de la membrana, empieza a captar ese lactato y ese lactato lo empieza a transportar fuera de esa célula, al igual que los protones, como un mecanismo buffer. ¿Para qué? Para evitar que justamente por todo esto se genere una acidosis en el interior de la célula, ¿sí? Por otro lado, como veían de acá, esto que está graficado, esto que está graficado acá, en el cuadradito celeste, es lo mismo que tenemos graficado acá, lo mismo. Entonces, ¿qué van a ver? Que por un lado se va a exportar el lactato y el protón, y por ejemplo, en un motivo o en una situación en la cual nosotros necesitemos, como hablábamos hoy, del lactato, obtener cierta energía, ¿qué va a hacer si no el lactato, si no sale? Vuelve a la célula, o sea, se mantiene en la célula, se convierte en piruvato para esta generar energía y todo, ¿sí? No quiero meterme mucho en eso porque ya eso es muy engorroso, no se los van a preguntar, yo quiero que estos sepan las cosas simples, sencillas, no se metan mucho en si entra en la mitocondria y porque eso ya es de biología o bioquímica. Sí que sepan estos canales y que sepan esto, que pasa más que todo con el piruvato. Esto es más o menos lo que pedía el ejercicio este. No sé si hay alguno que quiera agregar algo, que quiera decir algo, que no haya entendido algo, me lo puede plantear antes de pasar al siguiente punto. Yo quiero preguntar, sí. Cuando actúa el MCT4, sí. A su vez actúan NHE, NBC, o NHE y NBC actúan por sí solos en otros momentos. No, son todos mecanismos que están actuando todo el tiempo, no es que hay uno activo y los otros no están activos, están todo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede con el MCT únicamente? Que ante una situación como es la que estamos hablando ahora, que es un ejercicio intenso, su actividad se incrementa. ¿Por qué? Porque tiene que capaz o extraer más protones y más lactato de la célula, o por el contrario, como hablábamos recién, si la célula está en una situación alcalina, tiene que meter más. ¿Qué pasa? En este caso, como nosotros estamos hablando de una situación de acidez, por la generación de los protones, por todo lo que venimos hablando, los tres mecanismos o los tres canales van a estar funcionando, pero el canal MST, su actividad va a estar incrementada, pero los tres funcionan siempre al mismo tiempo. Espero haya quedado claro. De nada. Bueno, si no quedan dudas, paso al siguiente y último punto. Espero no haberlos aburrido. El último punto dice, la hipoxia afecta la respiración aeróbica de las células, es decir, la fosforilación oxidativa por las mitocondrias, y a medida que disminuye la presión parcial de oxígeno en el interior, como por ejemplo por acción de una isquemia. Se muestra un modelo adjunto de célula expuesta a una situación de isquemia. Analícelo y construye una secuencia de enunciados que reproduzcan los cambios en el medio intracelular originados por esto a nivel celular y sus consecuencias. Este es el gráfico que estaba adjunto, entonces hay alguien que lo quiera hablar, yo porque capaz está bueno que, como les decía hoy, que lo puedan analizar ustedes, lo que sea, si alguien quiere decirme algo o hablar o decir, lo puede hacer. ¿Hay alguno que les costó? ¿Hay alguno que le pareció más fácil? ¿Lo supieron interpretar? ¿No? ¿Sí? ¿Algo?
A mí me quedaron dudas, o sea, no lo pude hacer porque no supe por dónde empezar a analizar el gráfico, o sea, establecer un punto de partida. Bueno, muy bien, está buenísimo que aclares eso, porque eso es muy importante. Ahora lo voy a explicar bien. Antes, capaz de explicarlo, quiero ver si alguien más lo puede explicar o quiere hacer alguna otra aportación o duda o lo que sea, porque está bueno, sí, en la explicación que les doy, también les aclaro estas dudas. A ver, así que si alguien tiene alguna otra duda más o algo, dígame, del gráfico este hoy. Bueno, entonces voy a empezar. Para que tengan en cuenta, esto es muy importante lo que les voy a decir. La bomba que maneja cualquier célula del cuerpo, y es como la bomba reina, la bomba madre, que nunca se pueden olvidar, que nunca pueden dejar de lado, es la bomba sodio-potasio TPasa. Esa es la bomba madre, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vayan a hacer un gráfico o vayan a analizar un gráfico, esa bomba siempre, siempre, siempre tiene que estar presente. No en una célula, en cualquier célula. Sin más lejos, algo que les cuento al pasar, cuando yo cursé fisio, yo la cursaba de manera presencial, nuestros exámenes eran escritos, nos hacían dibujar, y capaz nos hacían dibujar células renales, células digestivas, y podíamos haber hecho el dibujo perfecto con todos los canales, con todos los nombres, con todos los transportadores, pero nos habíamos olvidado la bomba sodio-potasio y nos anulaban el punto. Esto no se los digo desde el lado de tengan miedo, sino que sepan la importancia que implica o que tiene esa bomba, ¿sí? Entonces, para responder un poco, el tema es así. Como esta bomba es dependiente de ATP, nosotros estamos hablando de una situación de isquemia. Isquemia es la falta de oxígeno, falta de entrega de oxígeno, ¿sí? Entonces, ya si partimos de una falta de entrega de oxígeno y nosotros en la célula tenemos la bomba que maneja todo el sistema de la célula, que es dependiente de oxígeno, o sea, no dependiente de oxígeno, dependiente de ATP, el cual se produce oxígeno. Entonces, ¿qué va a suceder ante una isquemia? No hay oxígeno, por lo tanto no se puede producir ATP, el ATP decae, o sea, su producción decae, eso que lleva a que la bomba detenga su accionar, su funcionamiento, ¿sí? Al detener su funcionamiento se van a empezar a ver las consecuencias. Por ejemplo, el sodio se va a mantener en el interior de la célula, produciendo el aumento de su concentración intracelular. Y por otro lado, el potasio se va a mantener en el exterior de la célula, es decir, va a dejar de generar, va a dejar de ingresar potasio. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede? El propio o el mismo aumento del sodio, ¿qué va a hacer? Va a bloquear a este intercambiador sodio-cálcico, lo que conlleva a que no ingrese más sodio, pero que ese calcio que estaba saliendo se mantenga en el interior de la célula. Y si nosotros estábamos hablando de células musculares esqueléticas, que son las que se encargan de llevar a cabo el ejercicio, es decir, que esto que está pasando es en una célula muscular, ¿qué es lo que va a suceder con ese aumento de la concentración del calcio? Va a generar una contracción más intensa y sostenida. ¿Por qué? Porque ese calcio no se está lavando, no se está yendo de la célula, ¿sí? Al bloquearse este intercambiador. Pero ¿qué pasa? Nos queda esto sin explicar. Sin explicar. Lo venimos hablando. Entonces, ahora vamos a esta parte. Les quiero tratar de correr. Ahí está. Entonces, nosotros, ¿qué venimos hablando? Nosotros venimos hablando de la glucosa, que a partir de la glucólisis genera ácido pirúvico o piruvato, y que ante la presencia de oxígeno entra el ciclo de Krebs y termina todo el ciclo, ¿sí? Todo divino, listo, ya está. Ahora, a nosotros el punto nos dice que estamos en isquemia, es decir, como decía recién, no tenemos oxígeno. Entonces, todo esto que venimos hablando hasta recién se prohíbe, no se lleva a cabo. ¿Qué hace el ácido pirúvico? Toma el segundo camino, que es, ante la presencia de no haber oxígeno, ¿qué hace? Se convierte en ácido láctico, ¿sí? El ácido láctico, si volvemos un poquito para atrás, como veíamos en el gráfico del punto anterior, el ácido láctico también con los protones, capta los protones, ¿para qué? Para contribuir a la acidez. Y es uno, junto a este, es uno de los protones, es uno de los amortiguadores que ayuda a
que todo ese piruvato que se está convirtiendo en lactato pase a liberarse para evitar la acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Perdón, que quiero poner de vuelta, ahí está. Entonces, todos estos protones que empiezan a aumentar, ¿de dónde provienen? De esta conversión del ácido pirúvico al lactato. Entonces, el protón se empieza a aumentar su concentración en el interior de la célula y por este intercambiador sodio-protón que se mantiene activo, siempre se mantiene activo, sino que ahora ¿qué sucede? Incrementa su actividad. ¿Qué empieza a suceder? Empieza a expulsar protones hacia afuera de la célula. ¿Para qué? ¿O de qué forma o con qué objetivo? Como mecanismo buffer. ¿Para qué? Para que todos esos protones que se están acumulando en la célula salgan, con tal de que en el interior de esa célula no se produzcan acidosis. Por eso aumenta la concentración, pero empieza a ser expulsado. Y por eso dice acá, acumulación de protones en el líquido extracelular. Y esto sería todo, chicos. No sé si les quedó alguna duda de este punto. ¿Una pregunta? Sí, Yo obvio. tengo una pregunta. Vamos a hacer algo, párenme un segundo, así nos ordenamos. ¿Quién habló primero? Yo quería preguntar nada más, esto con el tema de la isquemia, al intentar sacar los protones hacia el líquido extracelular y empezar a acumular cargas positivas en el interior, ¿esa podría ser la razón por la cual las isquemias también llevan a fibrilaciones auriculares? Por el aumento de cargas positivas y la despolarización de la membrana y bueno, como creo un poco más fisiopatológico, pero lo empecé a asociar un poco a eso. No tanto. No. La fibrilación es una arritmia y eso se da más que todo por el sistema de conducción cardíaca, pero no por esto de acumulación de protones. No, la verdad que no. Eso, o sea, capaz sí puedes relacionar el tema de la isquemia, que es de sabido conocimiento, por el tema del infarto, todas esas cosas, pero que la fibrilación auricular se relacione con la acumulación de protones, no es tanto, es más que todo a veces porque decía por la acumulación de sodio y calcio adentro de la célula, no por los protones fuera. Perdón, te entendí mal yo, discúlpame. No, decía yo que al intentar compensar esto del pH intracelular se empiezan a acumular cargas positivas en el interior y bueno, eso lleva por ahí a la despolarización. O por lo menos... Y es que en realidad, o sea, por más de que vos tengas acumulación de cargas positivas, esa célula está fallando. Entonces no te va a responder con excitabilidad ni nada, ¿viste? Porque ya de por sí hay algo que, por eso yo lo aclaré al principio de la explicación, que es cuando ya esta bomba sodio-potasio es fundamental. Ya si esa bomba se bloquea, se cierra, lo que sea, ya esa célula está destinada, lo más probable, a morir, a menos que la lesión, lo que haya provocado su freno, por así decir, se revierta. Es decir, por ejemplo, en este caso, pasó justo un coágulo de sangre y tapó la arteria por milisegundos. Bueno, bajó la concentración de ATP, pero se disuelve y sigue trayendo oxígeno para generar ATP, listo, la actividad de la bomba revierte. Pero es muy difícil que una célula que tiene cargas positivas te responda con una fibrilación. Eso que vos decís es más que todo un aumento de la excitabilidad por la cantidad de cargas positivas, pero eso sucede más que todo en una célula, ¿cómo decirte?, en un funcionamiento normal, no cuando tiene una situación así como patológica, porque en una situación así termina más muriendo la célula que generando un aumento en la excitabilidad por las cargas positivas. No sé si quedó claro. Sí, ahora sí, gracias. No, por favor. Yo también tenía una pregunta. Sí. En este caso de las bombas, por la isquemia vemos que desciende la cantidad de ATP, ¿sí? Entonces deja de funcionar la bomba sodio-potasio ATPasa. Exacto. Eso me lleva a una acumulación de sodio en el interior celular.
Ajá, y acá. esa acumulación de sodio, en el caso del intercambiador sodio-protón, que el protón va al exterior por la acumulación de sodio en el interior, ¿no se ve afectada también ese intercambiador y no podría salir el protón? ¿Cómo que vos decís que el sodio que ingresa por este intercambiador favorece a la acumulación de sodio? No, porque dejó de funcionar la bomba sodio-potasio ATPasa, entonces se acumula el sodio en el interior celular, ¿sí? Sí. Entonces eso no afecta también al intercambiador sodio-protón. Hay mucho sodio en el interior celular para que entre más por ese intercambiador. Sí, obvio que también termina alterando. No, obviamente que trae consecuencias. A ver, la realidad es que, es lo que yo recién le explicaba a Francisco, creo. Cuando la bomba sodio-potasio deja de funcionar, lo más probable es que todas las bombas van a empezar a caer. A caer me refiero es a fallar. No es que automáticamente falla la bomba sodio-potasio, fallan todas. No, es un mecanismo progresivo y sucesivo. Entonces, en un principio, vos vas a ver que esa célula va a intentar compensar haciendo esto, bloquear este intercambiador, y este intercambiador va a tratar de seguir compensando con la salida de protones. Pero el ingreso de sodio y que aumente el sodio intracelular es totalmente perjudicial para la célula, y eso trae un montón de consecuencias en el posterior de la célula que favorece la muerte. O sea, es más, y ahí inclusive podés empezar a hablar de todo lo que ustedes vieron en el laboratorio, el tema de qué pasa con una célula cuando su concentración de sodio en el interior celular es alta, qué pasa con el agua, o sea, tiene un montón de consecuencias, y ahí es justamente donde está como el secreto de la fisiología, que terminás correlacionando todo con todo. Capaz que acá no se ve, porque acá es enfocarse en qué pasa en una situación de isquemia, ¿viste? Pero sí, obviamente que es perjudicial para la célula. Capaz, como te digo, en un principio no lo es, y lo que intenta apuntar el ejercicio es, bueno, en un principio se te bloquea la bomba. Ya de por sí que se bloquee la bomba sodio-potasio, y es muy indicador de que eso va a terminar, esa célula va a terminar fallando y va a terminar muriendo, o algo va a terminar pasando, ¿sí? Pero en un principio los mecanismos van a tratar de compensar esa acidosis de cualquier manera. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Sí. Perdón, te consulto, ¿sabes que se me cortó un poco? Y me quedé con la misma pregunta que recién hizo este chico. O sea, en el caso de que hay una disminución de la bomba de sodio y potasio, ahí está la concentración de sodio, también tenemos concentración de los protones, pero es como que, o sea, la que se ve ahí en azul, esa bombita, es como que de alguna manera va a funcionar para lograr sacar protones al líquido intracelular. Como para nivelar las concentraciones del líquido intracelular sería. Exacto, lo va a hacer, pero lo va a tratar de hacer en el tiempo que pueda, hasta que en un momento la célula, esto capaz yo no hago tanto hincapié porque esto es como muy específico, pero ahí empiezan las especies reactivas de oxígeno y todos los mecanismos que terminan produciendo la lisis celular. Por eso yo capaz no me metí tanto en eso, porque no es algo que ahora tenga que aprender o que tenga que recordar, porque eso ya es el proceso de muerte celular. Pero o sea, en un principio el intercambiador sodio-protón va a tratar de compensar esta acidez, porque él en un principio lo que intenta compensar es este protón que se está acumulando. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Entonces, al no haber oxígeno, el protón se empieza a acumular. ¿De qué? Que es resultado de la conversión del piruvato al lactato. Se empieza a acumular el protón, entonces el intercambiador lo sensa esa concentración elevada de protones y empieza a sacar, sin medir las consecuencias de que en el interior celular allá hay sodio. Entonces, saca protones con el objetivo de evitar la progresión o evitar que esa célula entre en acidosis, pero sin medir la consecuencia del ingreso de sodio. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que sucede? Por un lado, es como que trata de compensar, pero por el otro se está descompensando aún más. ¿Pero por qué se está descompensando? Porque ya tenés la falla principal, que es esta bomba. Si nosotros tendríamos el oxígeno, el ATP, todo funcionando, y ponerle que se estuviera produciendo este protón,
esta bomba estaría funcionando normal, entonces no habría problema que este intercambiador sodio-protón se mantenga, porque todo este sodio no se estaría acumulando, al contrario, se estaría extrayendo a partir de la bomba sodio-potasio. Eso es lo que pasaría en situación normal. No sé si quedó claro. Espero que sí. Bueno, no sé si tenían alguna duda. Esta, les comento, esta es la bibliografía. Esta página que ven última es... tienen dudas en el chat. Bien, acá Antonella pregunta si deberían ver la regulación a nivel renal y pulmonar, o eso lo ven más adelante. No, eso se ve más adelante. En realidad, esto es, todo lo que ven ahora es regulación de las cosas, pero dentro de la célula. Primero entender la base como célula, o sea, la célula y cómo regula las cosas de su interior y cómo se regula con el medio externo. Una vez que se ven las cosas así como generales de la célula, van a empezar a ver sistemas, van a ver renal, van a ver pulmón, y una vez que ven eso, ahí hay una tutoría, no sé, por ahora no nos han dicho nosotros, pero hay una tutoría que es pH, pH fisiológico, no pH de la célula, sino el pH en sí. Entonces ahí se va a hablar un poco más de lo que es el pH y la regulación desde pulmón, la regulación desde renal y todo eso. Capaz hoy en día, hoy con esto, la idea fue ver más los buffers de la propia célula en sí. Independientemente si es renal, si es pulmonar, si es cardíaca, justo acá por la situación que se planteó en el ejercicio era de músculo esquelético, pero después eso lo van a ver más adelante. Y lo otro que les decía es que esta página que ven acá, esta última, es de donde saqué toda la información principalmente de la explicación del lactato, el NAD y todo eso. Les digo por si quieren ingresar, la verdad que es una página que realmente me resultó confiable, me resultó buena. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Cualquier duda me pueden escribir, no estuve viendo el chat porque quería estar atenta a la presentación para que puedan verla y explicar